¿Has preguntado cuántas películas son mencionadas en la saga de Scream y cuáles son? Probablemente sí, probablemente no, pero en cualquier caso, aquí te las traigo, solo para que tengas un dato mamador para tu próxima conversación mamona. Número 1. Halloween de 1978, uno de los precursores del género mencionado en prácticamente cada una de las entregas, exceptuando Scream 3. Y no solo eso, ya que este título es mencionado en más de una ocasión por película, ya sea por el nombre de Michael Myers, referencias hacia él o simplemente mencionándola directamente. Número 2. A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle del infierno, Pesadilla en la calle Elm. Aquí quiero abrir un paréntesis ya que se menciona tanto la 1 como la 2 en más de una ocasión, por lo cual solo la contaremos como saga. Lo mismo haré con los títulos que mencionen más adelante en más de una entrega o la franquicia entera como tal. Este título se menciona en 4 de las 6 películas, pero si cuentas referencias, tributos o demás, sí que llega a mostrarse en todas y cada una de estas, y aparte se menciona más de una vez, y si contamos las secuelas, aún más. Sin embargo, como el video es sobre menciones directas, lo dejaremos como que se mencionó en 4 ocasiones. Número 3. Viernes 13, mencionada en 4 de las 6 entregas. Sin embargo, es más de lo mismo que la anterior. Si contamos referencias, tributos, etc., podría decirse que sí se encuentra presente en todas las entregas. Pero como lo dije anteriormente, solo contamos menciones, así que solo son 4. Número 4. Negocios riesgosos o Risk Business, que de hecho en la versión doblada esta no es mencionada, sino que fue cambiado el diálogo por Argo. ¿Por qué? No lo sé, supongo que es más popular en Latinoamérica, la verdad desconozco. Número 5. Frankenstein de 1931. Esta tengo que confesar que no la mencionan como tal, sin embargo cuando estuve a la tienda de video se muestra un fragmento de esta película y al ser tan llamativo tuve que ponerla. Número 6. E.T. Todos conocemos esta película, así que no hay mucho que decir. Número 7. Prom Night o Noche de Graduación o Noche de Graduación Sangrienta. Según mis notas se menciona en 3 entregas, sin embargo que yo recuerde sí que se menciona más veces. Así que aquí pongo un pequeño paréntesis a ver si alguien sabe en realidad cuántas veces se menciona. Número 8. Hellraiser. Sorprendentemente solo se menciona en 2 entregas, creí que se mencionarían más, pero no es así. Pero si prestamos atención en Scream 6 sale un güey disfrazado de Pinhead, que nos importa eso, pues nada, pero quería decirlo. Número 9. Psicosis o Psycho. Esta igual que A Nightmare on Elm Street y otras más que se mencionan, pues aquí mencionan tanto la original como la secuela. No recuerdo, pero creo que también el remake. Pero bueno, al igual que en las anteriores, solo contaremos como uno por entrega. Así que se menciona en 4 entregas. No he visto el remake, pero alguien cuéntame qué tal está. Número 10. La Niebla de 1980. Ni idea de qué tal esté, pero solo se menciona una vez. Número 11. El Exorcista, peliculón que solo se menciona una vez. Número 12, Bajos Instintos, una vez. Número 13, Candyman, mencionada en 3 entregas. Y al igual que Psycho, es mencionada también su secuela. Número 14, El Hombre Lobo. Aquí sinceramente no sé de qué película estén hablando en particular, pero por lo que se ve, tiene una relación con la película Aullido, ya que en Scream 1, una mujer de la tienda de videos pregunta sobre la película del hijo del hombre lobo E.T. Cuando vi eso no entendí una mierda, pero un suscriptor me explicó y bueno, por lo que entendí es que son actores que salen en la misma película. Por lo tanto, viendo la fecha de E.T. y Aullidos, creo que se refiere al hombre lobo del 41, eso creo, güeyes. Número 15, Aullidos de 1981, aún no la veo, dije que la iba a ver, pero no he tenido la oportunidad. Número 16, El Despertar del Diablo, un clásico y se menciona en 3 entregas. Número 17, Casper. ¿Quién no recuerda esta película tan cagada? Número 18, Carrie, la original, claro está. Que según mis notas se menciona solo una vez, pero yo recuerdo que se menciona en más de una ocasión. Pero bueno, si alguien sabe el número exacto, se lo agradecería muchísimo. Número 19, El Tren del Terror de 1980. Ahora sí, la veré, se los prometo. Dije que la iba a ver en el video pasado. Bueno, no hace como 5 videos, no la he visto. Pero sí que me la voy a watchar. Número 20, El Silencio de los Inocentes. Bueno, aquí es un poco trampa porque sí que se menciona esta película. No me acuerdo si en la tercera o cuarta entrega. O quinta, no, la verdad no me acuerdo bien. Pero sé que se menciona en una de las avanzadas. Pero en la primera, o sea, en Scream 1, comentan sobre Hannibal, ¿no? No dicen qué película exactamente, pero por las fechas más que nada, creo que se refieren igualmente al Silencio de los Inocentes, pero no sé, podría ser que solo se mencione una vez o tal vez 2.
Desconozco exactamente el número. Pero bueno, número 21, Masacre en Texas. Igual supongo que se habla del original, que nuevamente mis notas me dicen que solo se mencionó en una entrega. Pero ni de puto pedo, güey. Estoy más que seguro de que se menciona en más de una ocasión. Es más, podría asegurarles que sale en 3. Se menciona en 3 ocasiones. Estoy casi seguro. Pero voy a confiar en mis pinches notitas. La verdad es que yo anoto cada película que veo que mencionan, que escucho que mencionan, y la anoto, con la primera y la segunda de Scream, aparte de anotar las originales, también anoté las que salen en el doblaje, pero bueno, la verdad, a lo mejor se me pasó a anotarla más veces. X, vamos con la número 22, la cual, pues, desde aquí, desde este punto, veremos algunas películas ficticias que únicamente existen en el universo de Scream, y esta es una de esas, es Stab. Ya saben, las películas que existen dentro de este universo, en las cuales se plasman los eventos ocurridos entre Scream 1 y 3. Bueno, sí, entre Scream 1 y 3, según yo hasta la 4. No me recuerdo si la 4 aún entra, porque ven que después Sidney levantó una demanda, un pedo así, para que no se utilicen los hechos relacionados con Ghostface en películas, para así evitar posibles violencias futuras, ¿no? Entonces, bueno, X, de estas películas hay creo que 8. Ay, perdón, mi silla truena. Hay como 8 pinches películas, más o menos. Pero bueno, como ya les dije, solo vamos a contar una, aunque se mencione toda la franquicia o las secuelas o la trilogía, lo que sea. Solo lo mencionaremos como uno, así que número 22, Stab. Número 23, Alien y Aliens. Bueno, a partir de aquí, pues vamos a ver bastantes secuelas y franquicias, también trilogías. Así que bueno, Alien y Aliens lo mezclaremos para que sea solo Alien, güey. Esta se menciona únicamente en una. Número 24, Terminator 1 y 2. Número 25, 7 mujeres atrapadas. Número 26, Examen Final. De hecho, esta película creí que sí la había visto, pero era otra completamente distinta, así que ni idea. Número 27, La Casa 1 y 2. Ni puta idea tampoco. Número 28, El Padrino 1 y 2. Bueno, creo que no mencionan la 3, estoy casi seguro. Tal vez sí mencionan la trilogía en Scream 3, pero bueno, dejémoslo nada más como El Padrino. Número 29, Top Gun. Número 30, Universidad Salpicada. Número 31, Star Wars. Aquí sí que se menciona la saga de Star Wars en 3 entregas, en 3 ocasiones en toda la saga. Tanto con franquicias, sino que en Scream 3 se menciona la primera trilogía, ¿no? O sea, la 4, 5 y 6. En Scream 2 se menciona el cuarto y quinto episodio. Bueno, hablan sobre la primera y segunda película, supongo que hablan de la 4 y 5. Y luego en Scream 6 se menciona la franquicia en general, o sea que sí, se menciona 3 veces, nada más. Número 32, Showgirls, algún día la veré, lo prometo. Número 33, La Mansión Ensangrentada. Número 34, Día de Graduación, que no es lo mismo que Prom Night o Noche de Graduación o Noche de Graduación Sangrienta, lo aprendí a las malas. Número 35, Vértigo, gran película. Número 36, Seven, una de mis películas favoritas de detectives. Número 37, Perros de Reserva, un clásico catastrófico. Número 38, Space Psycho. Esta es una de las películas ficticias de las que les estaba hablando, y precisamente son las películas en las cuales actúa la madre de Sid antes de conocer al padre de Sid, o sea, cuando trabajó en Hollywood y sufrió los abusos, etc. Número 39, Ama Zombies, lo mismo que la anterior. Número 40, Criaturas del Fallo San Andreas, lo mismo que las dos anteriores. Número 41, Navidades Negras o Black Christmas, la cual te recomiendo mucho si es que eres fan de Scream y es mencionada en 2 entregas. Número 41, Saw, y de aquí en adelante veremos películas más modernas, y esta es mencionada en 3 entregas. Bueno, básicamente en 2, ya que en la sexta no es una mención como tal, sino que sale un güey disfrazado de Billy, ya saben, el muñequito de Jigsaw de la película Saw. Entonces no sé si contarlo como mención. Entre 2 y 3 dejémoslo. 2 y 3 veces se mencionó esa. Número 43, Suspiria. Sé que dije que le iba a ver muchas veces, pero no la he visto. Número 44, Amenaza en las Sombras, lo mismo que la anterior. Número 45, La Casa de Cera, otro clásico, papitos. Número 46, Destino Final, más que nada se menciona como saga, no una película en particular. Número 47, Bambi, no hay mucho que decir, solo que Bambi es un venado y tambor su vale da puta madre, cada que la menciono, hago el mismo chiste pendejo. Número 48, Peeping Tom o El Fotógrafo del Pánico.
el que muchos dicen que es el primer slasher. Número 49, Peter Pan, o sea, pues no hay mucho que decir. Número 50, Terror en Amityville. Número 51, Shaun y los Muertos, otro clásico de zombies bien pasado de verdolaga. Número 52, La Última Casa a la Izquierda. Hace poco me acabo de ver esa peli y no está nada mal. Me recuerda un poquito a Dulce Venganza, pero un poquito más light y con Jesse Pinkman. Número 53, Mi Sangriento San Valentín. Esta, según mis notas, se menciona una vez, pero según mi memoria, creo que es en 2 ocasiones. Pero bueno, dejémoslo que en una. Número 53, Cuando un extraño llama. Como les dije la vez pasada, esta es una de las películas que veo con más frecuencia solo porque se me olvida si la terminé de ver, si ya la vi, si no la vi, o confundo simplemente el título y termino viéndola una vez más. Chulada. Número 55, The Babadook, otro peliculón el cual pues se menciona solo una vez. Sin embargo, en Scream 6 sale un güey disfrazado de este personaje, así que si les late, vamos a decir que en 2, ¿no? 2 ocasiones. Número 56, Pokémon. Ya sé que no es una película, bueno, sí, ¿no? Pero dudo mucho que se refieran a la película, sin embargo, lo voy a poner valiéndome madres. Número 58, Está detrás de ti. No la he visto, no se me antoja, la verdad. Número 59, Chucky. Es gracioso que después de 4 entregas, al fin se nombre esta obra que es tan popular y que aparte pues es un pseudo slasher comedy horror, ¿no? O sea, tendría que haber sido mencionada antes, pero pues creo que no. Número 60, Hereditary, ya algo más moderno y de época, chiquillos. Número 61, Línea Mortal, la moderna, según yo es la moderna de la que están hablando, pero probablemente sea la vieja, no lo sé, no recuerdo bien. Número 61, The Witch, película preciosa. Número 62, Lo que el viento se llevó, ni de puto pedo la voy a ver. Perdón, número 63, esa. Número 64, Jurassic Park, la cual, al igual que muchas anteriores, se menciona como franquicia, no como película individual. Número 65, Ghostbusters, que al igual que Jurassic Park, no se menciona como película individual, sino como franquicia. Número 66, It. Bueno, he de admitir que no se menciona así abiertamente la película de It, sino que sale un morro disfrazado de Georgie en Scream 6, así que bueno, aquí se poner, güey. Número 67, El Resplandor, y lo mismo con la anterior, son 2 morras disfrazadas de las gemelas del Resplandor. No dicen en la película como tal el nombre, The Shining o cualquier cosa, no, solo es el disfraz, así que bueno, lo quise poner. Número 68, Las Chicas Superpoderosas. Ya sé que tampoco es una película, aunque sí que tiene película, pero más que nada lo pongo por el morro que va disfrazado de mojojojo, güey. Así que bueno, por lo que hemos visto, y se mencionan alrededor de 68 películas. Y me fui corto ya que se me debieron de haber pasado 2 o 3 más. Como les dije, pues yo nada más voy anotando los nombres que voy escuchando a lo largo de la película y o sea, puedo cometer muchos errores, ¿no? Aparte de que pues no contamos películas referenciadas que son, no sé, yo diría que se referenciarían alrededor de otras 10 películas. Y también los pequeños guiños, aunque la mayoría de estos pues son referentes a películas ya mencionadas, así que pues no los contaríamos aún así. Y bueno, la película que se menciona en más entregas de la franquicia de Scream sería Halloween, con un total de 5 de 6 entregas. Luego le seguiría The Nightmare on Elm Street, Viernes 13 con 4. Bueno, eso sin contar la saga de Stab, que con eso pues se sumarían muchísimos más, ya que estas son mencionadas en todas y cada una de las películas de la franquicia, exceptuando la primera, porque pues no existía The Stab todavía. Así que bueno, mis chiquillos hermosos, no lo anoté, pero finalmente la película más mencionada debería de ser A Nightmare on Elm Street, gracias a todos los guiños que le hacen a lo largo de la franquicia. También la cantidad de veces mamastrófica que se mencionó el nombre de Freddy es abismal, ¿no? Entonces, esa sería la película que se menciona más veces, pero no en todas las entregas, sino que esa sería la de Halloween. Y ahora sí, ya eso es todo, mis pochis. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no te gustó el video, pues ya sabes que chingar a su madre. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao, chao. Kids screaming